compañeros. Vamos a ver cómo contestamos tantas preguntas. A ver, hay varias cosas. El primer compañero que intervino nos ha hecho reflexiones de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con cómo algunas personas que tienen poder en el Perú son capaces de decir barbaridades, ¿no? Son capaces de decir, bueno, que las personas adultas mayores, porque entonces sus hijos los atiendan, ¿no es cierto? Y entonces así nos olvidamos de que tenemos que garantizar pensiones dignas o que tenemos que garantizar espacios especiales para los adultos mayores que no tienen familia. Y entonces ese tipo de discursos lo que pretenden es olvidar que hay un Estado que tiene que cumplir y velar por derechos. Y entonces eso es una barbaridad. Pero una de las cosas que ha dicho el compañero es que hay dos cosas que ha dicho que me han dolido mucho, y uno es ese tema de las enfermedades, que de alguna manera permitamos que se difundan, ¿no es cierto?, antes que prevenir y controlar, y después lo que estamos es atrás de las farmacéuticas. Yo quiero decirles acá algo que no dije hace un instante, y en esta discusión de tratar de garantizar todos los derechos sin discriminación, nosotros hemos dicho que la economía no puede ser más importante que la salud. Y por eso es que hemos dicho que el TPP no lo vamos a ratificar. Y por eso hemos dicho que el TPP es un tratado más que cercena el poder del Estado, que le quita, le corta herramientas para su soberanía, porque pretenden decirnos que si tenemos un conflicto con una empresa transnacional, lo tenemos que resolver fuera del Perú, y que la jurisdicción peruana no sirve. Y nosotros hemos dicho, no. En el Perú se resuelven los problemas del Perú, y si ese tratado pretende quitarnos soberanía, no se firma. Y hemos dicho también que si los medicamentos van a encarecerse en un país como el Perú, nosotros tenemos la tasa de TBC más alta de toda América Latina después de Haití. El TBC más alto de toda América Latina después de Haití. Y esa es una enfermedad de pobreza. Y somos un país que dice que crece, y somos un país que dice que está desarrollándose, y dice que somos ya un país de renta media. ¿Y qué cosa hacemos? Decimos que no nos importa si que determinados medicamentos se vuelven más caros. ¿Qué le pasa a este Estado? ¿Qué le pasa al señor Humala? Y nosotros hemos dicho no, el TPP no se firma, ni la salud ni la soberanía pueden ponerse en juego. Hemos dicho también, compañeros, que estos tratados, el compañero también preguntaba sobre los TLCs, ¿no es cierto? La mayoría de los tratados que hemos firmado ponen en algunos casos en riesgo a nuestra industria, no solo por la firma del tratado, sino por la inoperancia del Estado de utilizar mecanismos que podría usar. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la franja de precios tiene que volver y que tenemos que proteger a nuestro productor, que no puede ser que con la excusa, ¿no es cierto?, de que el pollo está muy caro, ahora permite importar el maíz maduro, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de franja de precio. ¿Y qué ha pasado con el pollo? ¿Ha bajado? No. Entonces, ¿qué ocurre? Hay atrás grandes intereses que quieren tirarse abajo a nuestros productores, y por eso hemos dicho que la franja de precios vuelve con Verónica Mendoza. Y además hemos dicho que vamos a devolver el drawback para los exportadores peruanos, y hemos dicho, compañeros, que vamos a hacer medidas antidumping, porque no puede ser que los productos chinos entren como están entrando y destruyen la empresa nacional, como el caso de Gamarra, por ejemplo, y nuestra propia industria nacional que se está yendo por la pata de los caballos. Un tercer punto, una segunda pregunta que nos preguntaban era sobre los medios de comunicación y las encuestas, y cómo la izquierda o el Frente Amplio va a buscar una alternativa y cómo estamos trabajando. La compañera Verónica nos ha planteado a todos, compañeros, y yo quiero saludar a la compañera Ana María Lizárraga, porque es fundamental que nosotros nos demos cuenta que aquí lobbies no hay, y que aquí la plata no llega sola, y que aquí no tenemos plata como cancha. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar este nuevo contexto, compañero? Con la militancia, con los activistas, con las organizaciones sociales. Compañeros, nosotros no somos como el Partido Nacionalista del señor Humala, que traicionó, además, porque hay muchas bases del nacionalismo indignadas y que se están sumando al Frente Amplio, y son bienvenidos al Frente Amplio porque queremos realmente hacer la transformación que no hizo el señor Humala. Pero, ¿qué cosa tenemos nosotros? Nosotros necesitamos, uno, el puerta a puerta, compañeros. Lo ha dicho el comité de campaña. Estos 4 ejes que les he contado: economía de la gente sin discriminación,
y desarrollo sin destrucción son cosas que tenemos que nosotros decirle a la gente, contarle a la gente. Hay que ir a entregar los volantes, hablar, hay que explicar, hay que decirle a la gente por qué Verónica Mendoza es la alternativa de cambio. Se puede, compañeros, claro que se puede. Nos dijeron a nosotros que no íbamos a llegar al 2%, compañeros. Después nos dijeron que, bueno, por ahí que llegan al 4%. Compañeros, las encuestadoras ya reconocen que el Frente Amplio está en 9%. Y como han dicho acá, seguro que es más. Entonces, compañeros, se puede con organización, se puede con energía, se puede con convicción. Tenemos que darnos cuenta, compañeros, que quedan 23 días. Es nada, lo ponemos en un calendario. 23 días. Hagamos un esfuerzo. Todos los días regalémosle 1 hora al Frente Amplio. Y un día a la semana, 4. Eso es lo que hay que hacer. Toditos los días, por lo menos 1 hora. Nos vamos con nuestros volantitos, nos paramos en un punto y entregamos nuestro volante. O agarramos y ubicamos una zona y ponemos debajo de la puerta el volante. Si vamos al mercado, nos paramos y conversamos con la gente. Si estamos en el puesto del kiosco de los periódicos, hablamos con la gente. Compañeros, todos somos el equipo de campaña del Frente Amplio. Todos nosotros tenemos que hacer la campaña del Frente Amplio si queremos que Verónica Mendoza, y creo que se puede, sea la próxima presidenta del Perú. Nosotros, compañeros, necesitamos un pacto con la sociedad peruana. El señor Humala decidió hacer un pacto con la conciencia y decidió hacer un pacto con los poderosos. Y lo hizo desde el primer momento, cuando dijo que iba a poner al presidente del PCR que querían los poderosos y cuando metió al ministro de Economía que querían los poderosos. Lo que nosotros hemos dicho, compañeros, es que nuestra prioridad es la gente. Y así como alguien me decía, si nosotros los congresistas que lleguemos al Congreso, si es que llegamos, ¿ante quién vamos a juramentar? Nosotros tenemos no solamente que juramentar, compañeros, nosotros tenemos que tener un claro pacto con las organizaciones sociales y con la gente. El compañero me comentaba al comienzo, ¿cómo vamos a garantizar en el Frente Amplio algo diferente? Primero, compañeros, el Frente Amplio no es una organización política. El Frente Amplio es una sumatoria de varias organizaciones políticas. Estamos organizaciones políticas que estuvimos desde su fundación y están nuevas organizaciones políticas. Y necesitamos que se sumen más, porque es un espacio amplio. Necesitamos abrir el espacio y sumar organizaciones, pero no solo políticas, sino sociales. Y tenemos en el Frente Amplio organizaciones sindicales que están dentro del Frente Amplio. Y tenemos líderes sociales que están dentro del Frente Amplio. Y organizaciones de mujeres, y organizaciones barriales, organizadores de consumidores, los que quieren reclamar el gas, como el compañero. Hay distintas organizaciones que están en el Frente Amplio, compañeros. Y tenemos que llamarlos. Aquí en el Agustino hay que ir a buscar a las compañeras que trabajan con las mujeres organizadas, que se puedan sumar y que sean parte del Frente Amplio, que tengan voz, que tengan voto, que sepan que tienen gente que va a rendir cuentas. La compañera Verónica Mendoza está haciendo un trabajo muy grande de diálogo, de convocatoria. Ese trabajo hay que reproducirlo, compañeros, en cada uno de los espacios. Nosotros lo tenemos que hacer también con muchísima fuerza. ¿Con qué dinero vamos a hacer las obras sociales? Nos preguntan. ¿Saben qué, compañeros? 6.000 millones de dólares se fue en corrupción en la época de Fujimori. El cálculo que han sacado los organismos que velan por el tema de corrupción de este gobierno dice que se ha ido cerca de 2.000 millones de soles. Eso, compañeros, es muchísima plata. Si nosotros le cortamos la mano a la corrupción, tenemos mucha más plata en el fisco. ¿Para qué? Para más colegios, para más hospitales, para vivienda social. No puede ser que en el Perú no tengamos un programa de vivienda popular de verdad, pensada en la gente, para masificar el acceso al servicio al gas. Necesitamos tener la plata que se va en la corrupción. Pero también, compañeros, y lo dije al comienzo, necesitamos cobrar a los grandes. Porque en el Perú no les cobran. Telefónica, pedazo tamaño de empresa, ¿no es cierto?, que termina teniendo de manera casi oligopólica un servicio fundamental, nos debe impuestos. Y este Estado no ha tenido el coraje de ir a cobrárselos. Y Verónica Mendoza ha dicho, yo los voy a cobrar. Y que sepa Telefónica que sus impuestos los tiene que pagar. Y así como esa grandota que nos debe impuestos, este gobierno traidor de Ollanta Humala
con el ministro Segura decidieron cortarle el impuesto a la renta a los grandotes, con la excusa de que eso iba a ser plata para nosotros. ¡Mentira! No han reinvertido un sol. Solamente en el primer año hemos dejado de cobrar 1.700 millones de soles. 1.700 millones de soles. ¿Qué hemos dicho? Se deroga esa gracia en cuanto llegamos a Palacio, porque esos señores pagan lo que tienen que pagar. Y así, compañeros, se financian los programas sociales que nosotros creemos que es fundamental financiar. Es posible. No es justo que los ministros ganen 30.000 soles. Ellos tienen un tema de responsabilidad y no sé qué, pero tampoco es justo que los congresistas ganen 15.000. No ganan 30.000 como los ministros, ganan 15.000, pero igual en un país como el nuestro no es justo que ganen 15.000. Y de hecho nosotros hemos dicho que deberíamos tener un recorte del sueldo de los congresistas, por supuesto. Varios de nosotros creemos que debería ser incluso la mitad. Y además hemos dicho que no puede ser que no se recorte el sueldo de los congresistas y que no se sube el sueldo mínimo. Verónica Mendoza lo ha dicho con todita claridad. Con 750 soles una familia no puede vivir. Con 750 soles como sueldo mínimo una familia no puede vivir dignamente. Nosotros necesitamos pasar a un sueldo mínimo de 1.000 soles al arranque. Eso es lo que ha dicho Verónica Mendoza. ¿Por qué? Porque lo que se ganaba, lo que se podía comprar en el año 2012, que hay la elevación a 750 soles, para poder comprarlo ahora tendríamos que ganar 850 soles. Ahí hay una primera razón de por qué elevar. La segunda razón que nos explican nuestros compañeros del equipo técnico tiene que ver con el nivel de productividad, compañeros, porque hay incrementado y ha mejorado. Y por el nivel de productividad deberíamos llegar a 950 soles. Y Verónica ha dicho que además tenemos que llegar a 1.000. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo, compañeros, en los años 90, que teníamos una época de crisis, recuerden la época de crisis de los 90, ya el sueldo de los trabajadores formales equivalía al 30% del PBI, en una época de crisis. Recordemos que salíamos del gobierno de ese señor Alan García, que nos había dejado en la hiperinflación. En esa época, en el año 90, los sueldos de los trabajadores equivalían al 30% del PBI. Hoy equivalen al 25%. No pues, se supone que estamos en una economía pujante. No puede ser que el salario de los trabajadores no represente ni siquiera el 30% que representaba en los 90. Y eso entonces nos hace una brecha que tenemos que por lo menos alcanzar. Y por eso hemos dicho 1.000 soles de sueldo mínimo, y eso es uno de los planteamientos que ha señalado la compañera Verónica Mendoza. Yo solo para terminar, una cosita que tiene que ver con lo que señalaba la compañera, ¿no? La diferencia entre el señor Barnechea o el señor PPK o la señora Keiko Fujimori con Verónica Mendoza. Una cosa que nosotros tenemos que decir, compañeros, con firmeza y con certeza, es que hay dos modelos, compañeros. Los que defienden la constitución espuria de Fujimori y los que queremos cambiarla para tener una constitución que defienda los derechos de la gente. Los que quieren mantener esa constitución y los que queremos cambiar la constitución. La única candidata con alternativa electoral que dice con todas sus letras nueva constitución es Verónica Mendoza. La única que ha dicho con todas sus letras que no vamos a permitir que siga existiendo un mecanismo legal que le corta las manos al Estado para poder cobrar lo que tiene que cobrar, por ejemplo, las empresas, es Verónica Mendoza. La única que ha dicho que tenemos que recuperar el derecho a la vivienda en la Constitución es Verónica Mendoza. La única que ha dicho, compañeros, que se acaba la flexibilización laboral y necesitamos una nueva ley general del trabajo es Verónica Mendoza. Entonces, es fundamental, compañeros, que nosotros sepamos que realmente tenemos una candidata y tenemos una organización que es el Frente Amplio, que son la verdadera alternativa de cambio. Y nos están queriendo generar miedo, nos están diciendo que si somos terroristas, que si nosotros vamos a querer hacernos en historia. Señores, señoras, nosotros lo hemos dicho, no queremos violencia para el Perú, no queremos de ninguna manera muerte en el Perú. Nosotros hemos dicho que de ninguna manera podemos volver a vivir lo que se vivió en el Perú. Pero ¿saben cómo garantizamos eso? Con justicia. ¿Saben cómo garantizamos eso? Con derechos para la gente. ¿Saben cómo garantizamos eso? Con una democracia de verdad. Y para que tengamos paz en el Perú,
Compañeros y compañeras, yo solo quiero poner énfasis en un aspecto de todo lo que hemos hoy día escuchado y hemos expuesto ante ustedes y también las buenas intervenciones de parte de los asistentes. Para que podamos enseñarle o mostrarle a nuestro pueblo, hacerle ver la diferencia de un gobierno como el de Verónica Mendoza con respecto a todas las otras propuestas que vienen en un 85% de la derecha, es fundamental hacer ver la diferencia entre un gobierno que es para el pueblo, para la gente, o un Estado para la gente, con una autonomía para la gente, es decir, los ejes que aquí se ha puesto, la actitud que este gobierno justamente, coherentemente con esa propuesta de plan de gobierno, el programa, va a tener frente al capital extranjero, frente a las grandes inversiones, frente a las transnacionales, frente a la voracidad de estas empresas transnacionales, que ha convertido a nuestra economía en una economía no solamente dependiente, sino una economía prácticamente colonizada a los intereses de las grandes potencias. ¿Por qué nuestro país no puede salir de su desarrollo? ¿Por qué no se puede mejorar la educación de nuestro pueblo y tener una educación de calidad? ¿Por qué no se puede mejorar los servicios de salud? ¿Por qué no se puede mejorar la cooperación y tener un trabajo digno, respetando los derechos laborales? ¿Por qué no se puede repotenciar el agro? ¿Por qué no se puede proteger a nuestra pesca, a los pescadores artesanales principalmente? ¿Por qué no se ha hecho nada para impedir de que surjan los nuevos latifundistas capitalistas, que tienen mucha más cantidad de hectáreas, miles de terrenos, que lo que tenían los asentados terratenientes? Entonces, todo eso no puede ocurrir porque nuestra economía está atada, nuestra economía está amarrada a los intereses de los grandes poderes económicos mundiales, el capitalismo mundial, como pueden decirlo con todas sus letras. Y lo que viene implementándose justamente es esta política, este modelo neoliberal. Y la actitud que va a tener justamente un gobierno con Verónica Mendoza frente a lo que pretenden hacer, seguir haciendo esta gran potencia de nuestra economía, sometiéndonos, ¿no? Y prácticamente empobreciendo más a nuestro pueblo, enfermando más a nuestra niñez, a nuestra población andina y amazónica, es lo que va a diferenciar. ¿Por qué un gobierno como el de Verónica Mendoza no puede hacer lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia? ¿De dónde vamos a tener la plata justamente para financiar, para empujar, para impulsar la diversificación productiva, para potenciar aún más esos programas sociales? No solamente el dinero que debe cobrarse a los que no pagan, a los grandes empresarios que no pagan los impuestos, que se exoneran los impuestos, el dinero que se tiene que rescatar de la corrupción, pero esa corrupción que existe al interior de nuestro país, que existe en los entidades estatales, que existe en el gobierno central, que existe en los gobiernos regionales, tiene una corrupción mayor, justamente que es promovida por la penetración de este capital financiero internacional que domina y coloniza nuestra economía. Cada inversionista, ¿por qué hablamos de lobbies? Los primeros corruptos justamente son los lobistas que permiten la penetración de ese capital extranjero para que nuestro país prácticamente regale sus materias primas. El entreguismo, la traición, proviene justamente de esa gran corrupción que viene desde afuera y que aquí prácticamente son sometidos o aceptan esa gran corrupción. Entonces, si un gobierno democrático, progresista, ¿no?, y patriótico, como que debe de ser instaurarse el 28 de julio con Verónica Mendoza y el Frente Amplio, adopta justamente una actitud similar, de repente será progresivamente, ya es un tema de estrategia, pero Evo Morales lo hizo. Evo Morales, cuando subió a la presidencia, dijo: hasta el momento el 80% de las regalías mineras se iban para el extranjero, se lo llevaban las tradicionales, y el 20% quedaba en el país. A partir de ahora va a ser distinto. A partir de ahora el 80% de las regalías se queda en el país y el 20% se lo llevan las tradicionales. ¿Acaso hubo fuga de inversionistas? ¿Acaso se fueron las empresas? Se quedaron. ¿Por qué? Porque hay un gobierno soberano, compañeros. Depende que tengamos un gobierno soberano, una presidenta soberana, que estamos seguros que va a ser Verónica Mendoza. Y esa es la gran diferencia. A partir de ahí, a partir de cortarle la cola, las alas a esa gran corrupción que viene promovida justamente de cómo penetra el capital financiero internacional, el capital monopolista, el capital que domina nuestra economía, todas las otras corrupciones van a ir también, poco a poco, desapareciendo, justamente aplicando el programa de Frente Amplio, ese programa que se ha dado a conocer esta noche. Ese tema es un punto importante. Y en el tema, para no hablar de otro más, en el tema del sueldo de los congresistas, efectivamente, hace tiempo que nosotros, cuando no pensábamos ser candidatos, hemos criticado que el sueldo de los congresistas sea demasiado alto, así como son los sueldos de
¿no? Es una ofensa, es una bofetada al pueblo de que existan ese tipo de sueldos. Pero indudablemente, si es hasta el momento los candidatos o los que han sido congresistas de izquierda, progresistas democráticos, al ser minoría, no han podido revertir la situación, aún estando en contra, no han podido revertir la situación. ¿Qué hacer un congresista de Frente Amplio, de repente, en el hipotético caso que no sea mayoría en el Congreso? Entonces, ese sueldo que se recibe, que sean los 15.000 o lo que sea, tiene que parte de ese sueldo ser invertido y ser destinado para trabajar con nuestro pueblo, para nosotros, en caso de ser congresistas, potenciar las organizaciones, para abrir esas oficinas en los conos que ha sugerido acá el compañero, para que los congresistas no esperen que nos visiten allá en su oficina, en los 4 o 5 edificios legislativos que hay en el centro, sino que haya oficinas aquí, en el cono oeste, cono sur, el centro y oeste, y también en provincia donde el congresista ahí se constituye, ahí reciba a los dirigentes, ahí reciba a los representantes de las mujeres, los estudiantes, los comerciantes, y dialogue con ellos, y no solamente de palabras, ni así voy a ayudarte, sino de hecho, para que deciden gente que trabaje ahí, para que esté también al servicio del pueblo y en estrecha ligación con un congresista verdaderamente como eso debe ser de Frente Amplio. Entonces ahí estará siendo bien utilizado parte de su sueldo para financiar esas oficinas, para darle trabajo a 2 o 3 compañeros o compañeras para que estén ahí permanentemente haciendo, digamos, el eslabón entre las organizaciones y el congresista. Eso es importante, esa sugerencia ya lo hemos dado anteriormente y hoy día el compañero hoy día lo ha repetido. De esa manera nos mirarán a nosotros como congresistas distintos, no somos iguales entonces a los congresistas de derecha. Entonces, compañeros, eso es lo que quería yo agregar a todo lo que se ha planteado y esta noche salimos fortalecidos. Sigamos con el trabajo puerta por puerta, sigamos con Radio Bemba, transmitamos a todos el programa del Frente Amplio, porque así lo vemos, se demuestra, es coherente, es un programa serio, es un programa realizable. Solamente depende que exista, ¿no? Y por supuesto que Verónica Mendoza lo ha demostrado ya, que exista, digamos, la valentía y el coraje de llevarlo adelante. Y estemos nosotros atrás y siempre fortaleciendo, digamos, este trabajo que estamos realizando en estos momentos y que se sume mucho más. Eso es importante. Ojalá, para terminar, que en los próximos días, en las próximas semanas, surja, digamos, una buena noticia de unidad de parte de los otros compañeros de la otra fuerza que también son de izquierda, que ante la situación del avance que tiene Verónica Mendoza, en la situación que ellos reconozcan también en la cual están en estos momentos, sepan sumarse y con eso prácticamente estaremos garantizando pasar a la segunda vuelta hasta la victoria final, compañero. ¡Viva el Frente Amplio!